ha trabajado más para el PSOE que para el... Dice usted que yo he trabajado más por el Partido Socialista que por el Partido... Tres datos concretos. Por PSOE ha dado pro Polanco y pro Caballo. Este Gallardón, antes de meterse en todo el rollo de justicia, este Gallardón, la verdad es que a mí me gustaba. Es cierto que dentro del PP se consideraba, pues, como el más Está acertado. hablando de que el caso es que no me quiero quedar en esta bronca porque voy a trasladarme a un año más avanzado, que es el año 2004. En 2004 se produce la gran bronca en la cadena COPE. Ya no es la COPE de don Antonio Herrero, es la COPE de don Federico Jiménez Los Santos y, por tanto, la COPE de Libertad Digital. Acaba de haber unas elecciones en las que usted, que aunque sea un poco mayor que yo, es más o menos de mi quinta, sí, quizá recuerde que han sido bastante traumáticas para el Partido Popular, porque todo el mundo había asumido, desde luego en el Partido Popular, que esas elecciones las iban a ganar, que la duda es si tendrían o no mayoría absoluta, y se han encontrado con la sorpresa de que el PSOE ha ganado en las elecciones marcadas por los atentados del 11 de marzo. En ese momento hay un congreso del Partido Popular que está en clave de nos han robado el partido. Más o menos, como aquí ha habido una injusticia, esto no es lo que tenía que haber pasado, se ha cambiado lo que tenía que haber pasado, y es un discurso en común que tienen desde don José María Aznar, que deja la presidencia del Partido Popular en una situación muy diferente a la que él pensaba, a el nuevo secretario general, que es don Ángel Acebes, al propio señor Rajoy. Como nos han robado el partido, aquí ha habido una injusticia, el pueblo español ha sido injusto con nosotros porque se han dejado manipular. ¿Por quiénes en su relato? Pues lógicamente por la oposición del PSOE y también por los medios de comunicación. Y recuerde que algo que tiene en común don Federico Jiménez Los Santos o, por ejemplo, don Pablo Iglesias, del que luego hablaremos, es que tiene una teoría de que quien controla el mundo de verdad son los medios de comunicación. Y en este caso, pues, como culpa del malvado Grupo Prisa. En ese contexto, el señor Rajoy dice, bueno, para quedar moderados, que quien abra el Congreso, en el que yo voy a asumir formalmente la presidencia, sea el señor don Alberto Ruiz Gallardón. Y don Alberto Ruiz Gallardón hace este discurso que no gustó demasiado, según parece, a algunos del Partido Popular. Algo, reconozcámoslo, hemos debido de hacer mal. A estas alturas no es descubrir ningún secreto que ese error ha podido consistir en un exceso de optimismo generado por tantos éxitos de gestión, percepción agrandada además por la llamativa inconsistencia de nuestros adversarios. Y nadie se escandalizará si admitimos que, aunque tuvimos claro el magnífico proyecto que defendíamos, quizá olvidamos que tan importante como la confianza en los valores que lo inspiran y la eficacia para materializarlo es el modo de transmitirlo. Tenemos que conseguir que desaparezca esa opinión de algunos españoles cuando manifiestan que nunca votarían al Partido Popular. Pueden votarnos o no votarnos, pero que lo hagan por nuestro programa, por la cercanía o lejanía de nuestros candidatos, pero nunca por una decisión previa e inamovible. No pueden descartarnos como opción política. Este congreso se produce en octubre. Aunque sea difícil de creer, las elecciones fueron en marzo. Entre marzo y octubre, ningún dirigente del Partido Popular de ámbito nacional ha dicho que hayan hecho algo mal. El discurso hegemónico es: nos han robado el partido. Ha habido una injusticia, una campaña de manipulación que se ha creído la gente, la cadena SER, el señor Gabilondo, Polanco, el PSOE, Rubalcaba, las redes, las campañas de Twitter. Vamos a ver, todos... Termina, perdona. Digo, este discurso era llamativo porque era la primera vez que un dirigente del Partido Popular, y lo hizo a conciencia, en mi opinión, decía, oye, tampoco extrae más que digamos que hemos hecho algo mal, hemos perdido el poder, ¿no? Será por algo. Y no sentó demasiado bien a la dirección del Partido Popular ese discurso, según contaron los cronistas. Veníamos de donde veníamos y está claro que al margen de lo que digan los medios de comunicación, la gente lo vio, la gente lo vivió, lo vivimos. Veníamos del no a la guerra, veníamos de las Azores, veníamos de una serie de historias que estaban trascendiendo muchísimo. Veníamos del 11S. Entonces, cuando pasó esto, evidentemente uno de los factores que hacen que la gente cambie el voto directamente es el miedo. Es el miedo. Y ya está. Y eso es así. No hace falta que los medios de comunicación te digan nada. Lo vivimos aquí. Lo vimos. ¿Y qué opinas del discurso del señor Gallardón? Y en este caso, el discurso de Gallardón me parece que es acertado. Creo que hay que ser autocrítico y creo que eso humaniza a los políticos. Cuando son autocríticos, cuando no son el profesor me tiene manía. Cuando dicen, tenemos que cambiar.
algo no ha salido bien. Algo no estamos haciendo bien. No puede ser, no, es que los medios no nos apoyaban. Un matiz de los míos, que gustará más o menos. Xavi Hernández se queja de que juegan peor porque los medios de comunicación catalanes le critican mucho. Amigo mío. Digo yo que vosotros que ganáis una pasta y que estáis hechos básicamente para esto y solo para esto, no os pedimos ni que sepáis leer, solo que sepáis jugar al fútbol, tendréis algo de responsabilidad, digo yo. Pues aquí lo mismo. Me parece que eso humaniza a un político. A la antiizquierda mediática no le hizo mucha gracia y, por ejemplo, si va de ejemplo, eso en todo el periódico La Razón, que todavía era La Razón verdadera, cuando la presidía don Luis María Ansón, publicó un artículo llamado Las nostalgias del señor Gallardón, donde leemos, entre otras cosas, Gallardón hace permanentemente aspavientos y no vacila en postrarse de hinojos ante Polanco, el dueño del Grupo Prisa, para que le trate bien el Grupo Prisa y le entrevisten en El País. Eso es respuesta al discurso que acabamos de escuchar. Cierto, no sé si complejo, recelo o envidia por parte, pues, de los, vamos a llamarlos así, de los medios de derechas. Realmente de no tener, en este caso, al político de turno del PP de su favor o básicamente a su servicio. O eligiéndoles a ellos para que fueran quien les hiciera la campaña mediática. Yo Gallardón lo recuerdo muchísimo en Caiga quien caiga como un personaje entrañable, como un personaje recurrente en Caiga quien caiga y a quien le trataban muy bien. Hay que decir que don Jesús Polanco había dicho en una junta de accionistas de Prisa, cuando le preguntaban por qué siempre apoya Prisa al PSOE, un comentario que a alguno le había dado que hablar que decía: es muy difícil ser neutral, cuando hay una de las partes en que vale todo, absolutamente todo, para recuperar el poder. Oiga, las reglas del juego. Y también, perdonarme que haga este personal, yo opino que si pudiéramos nosotros, el Grupo Prisa, colaborar para que en España hubiera un partido de derecha moderno, laico, con ganas de conservar lo que hay que conservar y transformar lo que hay que transformar, los apoyaríamos, si es lo que nos falta. Decía él que, como explicando por qué apoyaban al PSOE, y el PSOE es un partido moderno, democrático, y el Partido Popular no lo es. Ojalá algún día el Partido Popular creara un Partido Popular democrático y moderno y laico, pues entonces sí que lo apoyaríamos, porque es lo que nos falta. Ya tenemos un partido democrático a la izquierda, nos falta uno a la derecha. Eso decía que entonces era el dueño del país. Digo esto porque, ¿qué es lo que entendía todo el mundo en ese momento? Aunque no citó el nombre, está hablando de Gallardón. Es lo que en ese momento entendía la gente. Dice, es como que si el señor Gallardón fuera quien presidiera el Partido Popular, entonces nuestro grupo lo apoyaría. Lo que ocurre es que venimos de una época en la que el PP estaba muy polarizado en este caso. Ya te digo, todo el rollo George Bush, etcétera, etcétera. Hablamos de Aceves, Zaplana, Aznar, todo este aura que había ahí. Pues el que haya una persona más tirando hacia el centro, y muchos dirán, no, Vicente, más tirando hacia la izquierda. Da igual, pero una persona más moderada, una persona capaz de aglutinar tanto a los votantes habituales del PP como a los socialistas. Sabemos qué es lo que ha pasado históricamente en España. Si gana uno y otro es porque alguien, cuando había bipartidismo puro, es porque alguien cambiaba el voto. Es porque alguien dejaba de votar al PP y empezaba a votar al PSOE. Ahora parece que es algo más difícil, ¿no? Pero entonces es así. Y era una persona que comercialmente yo creo que le tenían que haber explotado un poco más porque creo que era una persona con capacidades de en ese éxitos. Contexto, por eso quería que usted lo escuchara, en ese contexto de que ha hecho ese discurso en el Congreso, La Razón ha publicado lo que ha publicado, le entrevista don Federico Jiménez Los Santos en la COPE. Podemos comparar el ambiente que había con el que hemos visto antes del señor Yanqui con la señora Aguirre. A ver, no sé, Mercedes Aranda, buenos días. No sé ni por dónde van, ¿eh? Buenos días. No sé si son preguntas o más bien es una opinión sobre... ¿Por qué se empeña usted en caerle mal a nuestros oyentes? No, yo no he dicho eso semejante en absoluto. Todo lo contrario. Yo sé que los oyentes pues son críticos con el discurso diario de Federico Jiménez Los Santos, y a pesar del cariño que todavía no me tiene, los oyentes sí lo van teniendo. Bueno, pues el sonido que vamos a escuchar son dos cortes, ya le aviso, son duros. Es que claro, le ponen... hay que explicar, don Federico Jiménez Los Santos tenía un discurso muy duro contra Gallardón todos los días, que era un poco, pues, lo mismo que hemos escuchado antes que decía el señor Sebastián, como de traidor, de
espía de Polanco. Y entonces, claro, a ver, vamos a ver mi fea cara. Vamos a parar aquí. Un resumen que ya hice. Entonces le dice, le voy a poner lo que opinan los oyentes de la COPE de usted. Y salen dos oyentes que son muy duros contra el señor Gallardón. Este señor que se vaya con los titiriteros, que se vaya con la SER. Ha sido traidor con Aznar, sigue siendo traidor con el señor Rajoy. Un Gallardón, supercentrista de centro y quinta columnista de Polanco. Esos comentarios que le han puesto son comentarios de oyentes de la COPE que le ponen al señor Gallardón. No es en directo. Alguien ha seleccionado y los ha puesto. Esto no lo había oído, me parece excesivo. Me parece injusto y excesivo. Primero, me extrañaría mucho, lo digo con toda sinceridad, que no hubiese habido alguna llamada de algún oyente en un sentido contrario. Me extrañaría mucho que hubiese sido así, pero en todo caso, la dirección del programa puede seleccionar aquellos cortes que estime oportunos. No ha habido, lo siento, don Alberto, los he escuchado y no ha habido ninguna llamada. Sí, seguro. Tiempo. No conozco quién es la que está en ese momento, creo que imagino que sea una Rosa Laviada, no lo he sabido, le garantizo, he escuchado todos, los 200 comentarios que ha mandado y ha estado para todos contra usted. Sé que eso está dentro de lo que ustedes pueden hacer. Yo creo que ha habido un error que haya llevado a don Alberto a cometer otro error mayor, que es pensar que aquí se manipulan las... No, yo no he dicho que se haya manipulado los días, me extraña mucho. Fue a más. Que ser liberal, entre otras cosas. Bueno, esto es importante. O sea, ya teníamos el tema de me está acusando de manipular, porque dijera el señor Gallardón lo de que creo que alguien ha seleccionado. Lo otro es que en un momento dijo don Federico Jiménez Santos, ya sabe usted que yo soy liberal. La etiqueta sabe que le gusta al señor Jiménez Santos, como al señor Sánchez Dragó, como al señor Germán Yanke, como en el fondo a todos es liberal. Nunca dirán de derechas, que eso les parece que suena rancio, antiguo. Sí. Claro, Gallardón se ha referido a sí mismo como liberal, cosa que le ha molestado al señor Jiménez Santos porque creo que la etiqueta no se la otorga a cualquiera. Y entonces están discutiendo sobre qué es liberal. Que ser liberal, entre otras cosas, consiste en saber escuchar. Bueno, entonces como Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián en ese momento es el consejero delegado del Grupo Prisa, el número 2 de Polanco, para que lo entendamos. La risa es la de Pedro J. Ramírez. Bueno, no se define usted por sus fantasmas profesionales, don Federico. Perdone, no se define usted por sus fantasmas. Yo creí que para usted una empresa que ha llevado a las manifestaciones del 13 de marzo, que ha llamado a su partido un partido de asesinos, de mentirosos, que les ha llevado a perder unas elecciones, no lo catalogaría de fantasmas. Es decir, yo creo que una empresa que ha llevado a miles de personas a acercar la sede de Génova es algo más que un fantasma. Yo creo que el hombre más poderoso de España es algo más que un fantasma. Y no juegue tanto a esa historia de los fantasmas, porque entonces ya vamos a sacar la cadenita de los fantasmas. Obviamente está hablando de don Jesús Polanco, que es el que ha referido como el hombre más poderoso de España en ese momento. Y yo creo que hoy no tenemos un equivalente a lo que era don Jesús Polanco, porque ahora ya los medios son de magnates de fuera. La idea de un empresario español aquí fuerte ya no la tenemos. Es una lástima que perdimos con la crisis. O sea, aquí fantasma es aquel que niega la evidencia. Don Federico, yo le pido por favor que sea usted consciente, de verdad, de que no es razonable invitar a una persona que está en política para hacer un alegato en contra de otras empresas, que ese es un problema que tiene usted. Eso lo ha sacado usted. No, ha sido usted quien ha sacado los nombres. Señor, yo le he dicho que en las entrevistas que usted conmigo usted puede hablar lo que quiera, pero que lógicamente, lo que es razonable es que nosotros hablemos de aquello por lo que a mí se me convoca a una acción política y a un discurso. ¿Eso le he llamado? No, porque usted me ha llamado aquí para hablar de empresas periodísticas, que es una cosa bastante buena, por lo menos en eso estábamos hablando. Los papeles. No hemos hablado de empresas periodísticas hasta ahora en ningún momento. Hemos hablado. ¿Ha sido usted que ha hablado? Tal. Sí, pero está tan tenso que no entiende los chistes. Yo entiendo que los haga peor que Iñaki, pero no entiende los chistes. Aquí. Me hace que muy la risa, de verdad, detrás de Pedro J. No te hace la risilla de fondo del señor de los tirantes, ¿eh? No, hombre, es que, es demasiado adulador. Ves que cambio el lenguaje, demasiado adulador, es como... en ese momento sabes que don Federico y don Pedro J en ese momento son uña y carne, era la alianza, hoy ya no está la alianza porque ahora tienen posiciones diferentes, pero en aquel momento don Federico Jiménez Santos era un columnista en el mundo de don Pedro J, don Pedro J era un comentarista en la COPE de don Federico, con lo cual tanto monta tanto. Y en el tema de Gallardón creo que opinaban lo mismo. Pero es curioso porque, claro, dice el señor Gallardón, me ha traído usted aquí para hablar de empresas, y don Federico, ¿pero de qué empresas? No estamos hablando de ninguna empresa. Dice, no, entiendo del Grupo Prisa. Por eso me hace gracia que ahora parece que no esté como jugando a hacerse un poco el sueco.
estos momentos es verdaderamente de sorpresa en ver cómo se me convoca una mesa única y exclusivamente, no única exclusivamente, pero en la parte final del programa, para hacer una diatriba en contra de otras empresas periodísticas. ¿Pero qué dice usted? Usted está en su derecho a hacerlo. ¿Pero qué dice? Pero si no para... Se hace como sorprendido, pero ¿qué dice aquí empresas? ¿De qué empresa hemos hablado? Cuando es de lo único que hablaban, en este caso contra él, es cierto, ¿eh? Es cierto. ¿Qué dice? Pero si no para hablar... Pero perdone, ¿para hablar de qué empresas? ¿Para hablar de qué empresas? ¿Las que usted está hablando? No, perdone. Yo he hecho un chiste. He hecho un chiste con Juan Luis Cebrián. Pues entonces, perdóneme, porque es que no he sido yo capaz de percibir que eso era un chiste. Yo entiendo que diga que es un chiste cuando ha dicho es un liberal como don Juan Luis Cebrián, pero quiero decir, don Federico, que cuando ha dicho yo creo que el grupo que le has hecho a usted perder las elecciones, que les ha llamado asesinos y que es el hombre más poderoso de España, ¿y cuál era el chiste? Es que no hay chiste, es que evidentemente se la tiene que envainar, en este caso Los Santos. Fíjate lo que ocurre. No es la primera vez, y ya lo hemos visto con Ansón en La Razón, lo hemos visto aquí, que cada vez que para criticar a Ruiz Gallardón lo que le achacaban era que estuviera al servicio de Prisa o que a Prisa le diera muchos entrevistas o que estuviera a partir un piñón con ellos o Polanco o lo que fuera. Y es lo que te decía desde el principio. Digo, la sensación que tienen es que no tienen, esto que es 2004, ya es alcalde de Madrid en este momento. Sí, ya es alcalde de Madrid. De tener, bueno, no es presidente, pero me da exactamente igual, de no tener al alcalde de Madrid de su lado. Porque pierden ese control, porque pierden ese poder, porque cuando el medio de comunicación tiene de su lado al político, de alguna manera están también en el poder, se sienten que están formando parte del poder. Gallardón es el alcalde de Madrid y no se sienten que tengan esa potestad que tenían en otro momento, que hubieran tenido pues con un Manzano, por ejemplo, básicamente. Entonces, que ya sabes, pues que evidentemente no era dudoso. Pero en este caso Ruiz Gallardón, que era un hombre, pues te digo, más centrista. Es que para mí siempre equivalía mucho, y no sé si creo que me vas a entender, a lo que ha sido Bono en el PSOE. Lo que ha sido don Emiliano García Paje. Ahora mismo, efectivamente, García Paje, un momento. Pero en este caso, como digo, lo que noto es a Los Santos fuera de sus casillas. Pero no fuera de sus casillas como lo hemos visto habitualmente en otros casos, sino fuera de sus casillas porque está peleándose contra un político que se siente como un niño que le está dando rabia que no sea su amigo. Eso es lo que yo estoy viendo aquí, eso es lo que estoy sintiendo aquí. Comentan por ejemplo en comentarios que Gallardón que no es moderado. Para mí este Gallardón era un Gallardón muy moderado. Era un Gallardón El término moderado siempre depende con quién se le compare. Todo el mundo sea radical comparado con y moderado comparado con. Y don Vicente Real se está refiriendo a comparado con la dirección del Partido Popular que había en ese momento. Pero hoy vamos al final de la discusión. Lo que pasa es que, se lo digo con toda sinceridad, a usted le hacen gracia cosas que a mí no me hacen. Y usted pues tiene una forma, perdóneme que se lo diga así, de tratar con mucha levedad, cuando no con frivolidad, algunos asuntos que a mí me parece que son más serios. Y entonces ahí hay un punto de distancia y yo lo que no quiero es por seguirle a usted la gracia, por reírle a usted los chistes, que nadie pueda pensar que no le doy importancia a cosas que sí se hacen. Si ya me va a dar lecciones de ética, de prosodia y hasta de ortografía, don Alberto, esto va a acabar bastante mal. Bueno. Pero qué bueno, qué entretenido, me ha gustado mucho. Bueno, bastante agrio. Pero fíjate, Gallardón, el señor Ruiz Gallardón, sabía que iba a un lugar donde se le criticaba constantemente. ¿Qué es lo que te dicen en ese momento los de Libertad Digital? Dicen, fue adrede el señor Gallardón a discutir con Jiménez Los Santos porque pensaba que una bronca con el señor Jiménez Los Santos le iba a quedar más centrista, si lo conseguía. No sé si es verdad o no. Lo que sí digo es que yo, tras escuchar la secuencia completa, reconozco que a mí me pareció con poco tacto lo de los audios. No tanto ponerle dos audios de dos oyentes poniéndole a caldo, como el comentario que hizo la señora Laviada, si es que fue ella, sino quien lo hiciera, de que dice él, me sorprende que no ha habido comentarios en otra dirección. Y que diga, no los ha habido. Yo he escuchado todos y no los ha habido. Todos. Y dices, a un señor que gana por mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid. Y dices, pues ¿será que ninguno de sus votantes lo ve? Raro. Pero me parece con poco tacto decirlo, porque creo que el propio señor Jiménez Los Santos se ha sorprendido de la visceralidad, porque lo primero que dice el señor Los Santos es, bueno, yo no lo había escuchado antes, me parece excesivo. O sea, que él intentó porque dijo, creo que al invitado que haber puesto una cara de asco impresionante, digo, a ver si se nos va. Y lo primero que hace el señor Jiménez Los Santos es intentar como haya paz. Y dice, yo no había escuchado, me parece excesivo. Dice Gallardón con esa cara seria de, me sorprendería que solo hubiera comentarios en esta dirección.
ya dice la otra, no ha sabido, y ya salta, está usted diciendo que aquí manipulamos, y ya se tiene la liada. Cuando creo que es evidente, llámalo manipular, llámalo orientar la entrevista o las opiniones, esto lo sabemos y lo sabes cómo funciona, que se eligen en muchos casos se eligen siempre, los comentarios no se ponen, en el chiringuito no van a poner nunca la voz de un oyente crítico con Florentino, por ejemplo, y cuestiones de que ya sabemos, eso está clarísimo. La realidad con todo esto es que yo creo que Gallardón fue a esta entrevista pensando, ¿qué es lo que tiene contra mí esta gente? Que soy muy deprisa, que no les doy a ellos todo el pastel, sino que le doy un trozo de pastel más grande a Prisa, a ellos le doy otro, etcétera, etcétera. Bueno, pues si eso es todo lo que me pueden criticar, no creo que me lo vayan a echar en cara. Pero creo que los santos caen en el gran error, y sus acólitos, de centrar parte de la entrevista en eso de una forma muy clara. Y cuando él se lo echa en cara, dice, no, pero ¿usted qué está diciendo? Y encima se ofenden. Entonces creo que a Gallardón le ocurre una cosa que él no esperaba, y es que le fueran a decir eso a la cara, decir, pero bueno, ¿usted qué me está comentando si yo doy entrevistas o no doy entrevistas, o yo con quién estoy? O sea, ¿qué quiere insinuar? Porque deja muy mal lugar a los santos, desde luego. Por cierto, perdona, antes de nada, esto es lo que yo estoy diciendo. Esto es lo que yo estoy diciendo todo el tiempo. Efectivamente, no es la misma imagen, y acaban también de decir una cosa. Era el político de derechas favorito de los de izquierdas, efectivamente, y de gran parte de los de derechas que le votaban, porque también le votaban, le seguían votando. Pero también el tema del aborto fue una cosa que sorprendió mucho con Gallardón, es cierto. Fíjate que él, cuando se crea la revista Cero, es uno de los primeros políticos, que yo sepa el único del Partido Popular, que aceptó ser portada de la revista Cero, porque él sí apoyaba el tema del matrimonio homosexual en contra de la mayoría del Partido Popular de aquella época. Pero es verdad que el tema del aborto no. También es verdad que su padre fue uno de los que presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la primera ley del aborto del año 84, y yo creo que es que él, a nivel personal, en ese punto, efectivamente era claramente pro vida, y es lo que rompió su imagen de progresista ya para siempre. Lo que es profesional y minuciosa es la traición de este sujeto a la base de la derecha. En los trenes estalló Gomado Seco y vale ya. Pues no vale ya Olguita y Gallardoncito. Y además no estalló Gomado Seco. Mentirosos. Minucioso. Tú sí que eres minuciosamente traidor a tu base social y a tu programa político, si es que lo tuvieras. Pero vamos antes de eso, para quedarnos con el tema del señor Gallardón y el grupo federiquista. En el año 2006, el señor Gallardón acude al foro de ABC, que organizaba en su momento como desayunos. El ABC está dirigido entonces por don José Antonio Zarzalejos, que era un periodista bastante próximo al señor Gallardón. No estaba para nada con la señora Aguirre, era un periodista de hecho enemigo del señor Jiménez Los Santos, el señor Zarzalejos, era el que había echado del ABC al señor Jiménez Los Santos, o echado o provocado que se fuera. Discutamos la gallina o el huevo y se había ido al mundo. Bueno, en ese foro dice el señor Gallardón que cree que en ese momento el discurso del PP no debe centrarse en el 11M, debe mirar hacia adelante y mirar al futuro. El titular que pone el señor Zarzalejos a esa intervención en el ABC es: Gallardón llama a obviar el 11M y mirar al futuro. Es lo que titula el ABC del señor Zarzalejos. El señor Jiménez Los Santos, leyendo ese titular del periódico ABC, dice, no quiere que sepa la verdad, y hace un alegato importante contra el señor Gallardón. No, lo que hace pensar es que no tiene vergüenza en el Partido Popular. Y cuando lleva ya 2 meses sin demostrar que quiere llegar a la Moncloa como sea, es decir, como Zapatero, como sea, pues está dispuesto a llegar como sea también por encima de los 192 muertos. Vamos a ver, el primer argumento, Gallardón, el primer argumento que tiene que tener un partido de la oposición es ser decente, ser honrado, respetar a los ciudadanos, no ser un lacayo de la oposición o del gobierno. En tu caso, da igual, de Polanco. Siempre salía el señor Polanco. Pero que tiene que demostrar el PP es que es capaz de pedir y conseguir que se haga justicia a 200 muertos y 1.500 heridos en tu pueblo, alcalde, que te debería dar vergüenza, en tu pueblo, que es el nuestro, que es la capital de España. No hay que mirar atrás. Dice, eso pertenece más a nuestro equipaje sentimental, pero bueno, ¿qué pedazo de equipaje sentimental tienes tú, Albertito? ¿El baúl de la Piquer?
Tú lo que estás diciendo, tú, alcalde, tú, Gallardón, es que te da igual que haya 200 muertos, 1.500 heridos y un golpe brutal para echar a tu partido del gobierno. Te da igual con tal de llegar tú al poder. Esa es toda la historia. Te conocemos hace tanto tiempo. Has sido tan redomadamente traidor al fondo y a las formas de tu partido que, hijo mío, ya quien no te conozca te compre. Y si estos te compran, pues ya sabes. Cuando eres periodista y tergiversas la información es grave. Cuando tergiversas la información de forma consciente, ya no es solo grave, sino que es muy poco ético. Y en este caso, considero que Los Santos lo está tergiversando para sus propios fines, que es, una vez más, acabar con Ruiz Gallardón. Lo tiene entre ceja y ceja como enemigo, y lo tiene porque, repito, porque no le da el trozo de pastel tan grande que quiere en lo que es la relación de con los medios de comunicación. Punto. Es así, bajo mi criterio, ¿eh? Entonces ya te digo, en este caso es una oportunidad muy buena para atizar a Gallardón con un titular que creo que hay que leerlo, hay que leer el resto del artículo porque yo entiendo el mensaje de Gallardón desde el principio, lo entiendo perfectamente, sé a qué se refiere, pero si lo quieres tergiversar y ponerlo en su contra, eso lo tienes muy fácil. Bueno, es que algo que tienes que saber. Ese día, después de esa intervención, el señor Gallardón llamó por teléfono a la COPE y dijo, quiero entrar en directo a contestar lo que acaba de decir el señor Jiménez de los Santos. Eso de quiero llegar al poder por encima de 192 muertos. Respuesta del señor Jiménez de los Santos, no. No entra en mi programa el señor Gallardón. Argumento del señor Los Santos, aquí no va a entrar hasta que no pida perdón por haber dicho que manipulamos. ¿Lo ves como es una guerra abierta contra él desde ya hace tiempo? Y todo, repito, viene por la repartición del pastel, que cae en el tema de las manipulaciones, y en fin, y ya está. Pero es una guerra de hace tiempo. Es rencor puro. Reacción del señor Gallardón, de como no me ha dejado entrar en su programa, querella por injurias. Por lo tanto, aquí le está preguntando al señor Quintero cuando ya hay una querella del señor Gallardón contra él. Lo de Gallardón contra Rajoy es algo absolutamente descarado, desvergonzado. Ya me puedes poner las querellas que quieras, Gallardón. ¿Cuántas querellas? Yo creo que solo tengo 3, que en realidad son la misma. Gallardón, Polanco, Vocento, o sea que son 3 variantes de... ¿Gallardón también? Bueno, Gallardón es el jefe de la banda, es el que tiene que echar a Mariano Rajoy. Entonces, claro, a Gallardón la COPE le fastidia mucho. Y yo dije, además, mejor dicho, lo dijo Pedro J. en mi programa, pero con Pedro no se atrevió y quiso demostrar que él sí podía conmigo, que el alcalde de Madrid diga que hay que olvidar el 11M o que no hay que investigarlo, que no esté todos los días siendo la ciudad donde se ha masacrado a 200 personas para cambiar un gobierno, es una cosa infame. Pedro J. dice, eso es como si Giuliani dijera que hay que olvidar el 11S. Pues no puede ser, o sea, es el alcalde de Nueva York, las Torres Gemelas estaban en Nueva York. Yo creo que Gallardón es un tipo que se cree mucho más listo de lo que es casi tan ambicioso como parece, y que desde luego para la derecha es una calamidad, una catástrofe. Creo que lo que pasa es que Los Santos se cree que la audiencia es más tonta de lo que realmente es, para comprarle ese discurso, el señor Los Santos. Porque honestamente vuelve con la tergiversación de nuevo, de decir, ¿qué tiene que ver aquí lo del alcalde de Nueva York que negar el 11S? Sabemos a lo que se está refiriendo Gallardón con lo de que el PP concretamente tiene que obviar, creo que era la palabra que utilizaba, obviar el 11M. O podemos decir que el titular de ABC fue Gallardón llama a obviar el 11M y mirar al futuro. ¿Tú lo entiendes? Lo que quiere decir personalmente, porque yo sí. Yo entiendo por qué lo está diciendo. Quiero decir, se enfrascó de tal manera con lo de que si había sido ETA, que si entraron en un bucle tan peligroso que creo que le restó tanta credibilidad a ese Partido Popular. Yo creo que lo que se refería al señor Gallardón, dentro que yo no estuve en ese foro de ABC, pero era que como que, sobre todo porque el portavoz del PP en ese momento en el Congreso, que era don Eduardo Zaplana, había hecho alguna intervención diciendo hay muchas casualidades aquí, ¿no? ¿Qué casualidad que pasará esto? ¿Qué casualidad? Claro que sacaba el diario El Mundo.
Sinceramente, cuesta creer que fuera casualidad que la banda terrorista ETA robe un coche en el mismo callejón en el que reside el principal imputado de estos atentados. Cuesta creerlo, pero puede ser. Puede ser. Cuesta creer que sea una práctica habitual de la policía conservar en el domicilio particular del jefe de los TEDAS la prueba clave que ha guiado toda la investigación. Reconocerán que cuesta creerlo, pero puede ser. Cuesta creer que dos policías que registran una furgoneta con perros no encuentren ningún objeto y que después de esa furgoneta salga con 61 evidencias claves para el sostenimiento de la versión oficial. Y le estaba como discrepando esa estrategia, como dejemos ese tema, claro. En esto. Quiero pensar que dejemos ese tema a los jueces, no tanto de que nadie investigue el 11M, era como que no era labor del Partido Popular averiguar qué era de verdad lo que había pasado allí. Pero igual me dirá el señor Jiménez Santos que es que estoy haciendo una interpretación benévola del señor Gallardón, pero esa es la interpretación que yo hubiera hecho. Sí me hace gracia que diga que es una catástrofe para la derecha el señor Gallardón, y me permito hacer una broma. Tengo la impresión que los candidatos socialistas a los que fue derrotando una y otra vez el señor Gallardón, doña Trinidad Jiménez, don Miguel Sebastián, tengo la impresión de que no compartirán esa idea de que el señor Gallardón era un desastre para la derecha, porque siempre que encabezó una lista en Madrid entre el año 95, 99, 2003, 2007, 2011, creo que son 5 mayorías absolutas. Pues para eso, si eso es una debacle para la derecha, como ha dicho el señor Juan Los Santos, una desgracia para la derecha, pues bendita desgracia para los socialistas madrileños. Creen que no, pero a mí sí que me parece que era un hombre de partido, por mucho que digan que no. Lo que pasa es que había que escucharle en este sentido. Y lo que está diciendo es claro. Creo que la imagen del PP, según cada vez que hablaban del 11M, bajaba. Bajaba. No ayudaba nada. Cuando estuvo con Luis del Olmo, ya que no dejaba entrar en la COPE, pues entró con don Luis del Olmo. Yo sé que usted, como muchas otras personas, estamos perseguidos por un compañero de los medios de comunicación. Usted continúa siendo víctima de este ciudadano. Un poco dramático, ¿no? Lo que está haciendo. Sé que a Luis del Olmo no llevó nada bien que el señor Jiménez Santos, con todo lo que ha hecho don Luis del Olmo, y en este momento Luis del Olmo es punto radio, está ya, es el Luis del Olmo más bajo de todos, y yo creo que no llevaba muy bien el hecho de que, como le llamaba él, el pequeño talibán de sacristía, le llamaba a don Luis del Olmo, pero el pequeño talibán de sacristía le sacaba el doble de oyentes, como yo creo que más en ese momento. Los medios de comunicación. Usted continúa siendo víctima de este ciudadano en las mañanas que se llama Jiménez Los Santos. Me gustaría saber cómo se las apaña, simplemente para que me dé usted una recomendación, porque yo me pongo muy nervioso y no lo acepto y caigo en su mismo error contestando. ¿Cómo se las apaña usted para estar tan tranquilo y para, como una Verónica, dejar pasar el toro sin que le haga daño? Muchas gracias. Me pide usted, a mí Luis del Olmo, que le dé un consejo para no tener esas inquietudes y estar usted tan tranquilo como estoy yo. Pues muy sencillo, se lo doy. Haga usted lo que yo hago por las mañanas, que es, en lugar de oír a ese señor, oír a Luis del Olmo. Es un cruce de besos que está bien, pero en fin, no fue muy seguido ese consejo por mucha gente, porque como sabes, a Punto Radio no le fue demasiado bien. ¿No te parece que Luis del Olmo está como intentando agarrarse al tren de Gallardón de popularidad, pelearse con Los Santos? Dice, yo le contesto. Luis del Olmo ha sido lo que ha sido, ¿eh? Fue lo que fue, está claro. Pero da la sensación en cierto modo, a paréntesis, don Federico Jiménez Santos en la radio existe por don Luis del Olmo. Don Luis del Olmo fue el que le llevó como tertuliano. En prensa ya hemos visto que no, ya hemos hablado de él, sus comienzos en prensa, pero en radio, el que le lleva a la primera tertulia masiva de audiencia fue don Luis del Olmo. Pero esas contestaciones, está Luis del Olmo, me da cierta, fíjate, tener pena de Luis del Olmo, pero el estar poniéndose como al nivel, yo le conté, al final caigo y le contesto, y uno se pregunta, ¿pero alguien escuchaba esas respuestas? Si ni el propio Los Santos, yo creo que entraba en enzarzarse con él. En esa época, en el año 2008, don Luis del Olmo aguanta como una figura histórica, líder, tipo 2003-2004. A partir de ahí ya, y estamos ya en 2008, quiero decir, ya es que ni siquiera la competición estaba
entre la cadena SER, COPE y Onda Cero. Y luego, si me apura, Radio Nacional de España. Y luego, pues, a lo mejor estaría Punto Radio. Pero Punto Radio no fue bien. No podemos discutir por qué, pero será un tema de una pieza aparte un día que hablemos exclusivamente de lo que fue Punto Radio, que tuvo a las mejores estrellas del mundo, doña Julia Otero, don Josep Pedrerol, y no sirvió. Era la demostración de que no siempre estrellas triunfan. Y en el caso de Luis del Olmo, aquí lo de María Teresa Campos debió ser duro, ¿eh? Para él todo lo que había sido y ver que alguien como don Federico Jiménez Santos no es que le ganara, es que le dejaba... Pero lo peor es aún que le ignore y que creo que aquí Luis del Olmo está intentando engancharse al tren de Gallardón porque dice, las disputas Gallardón-Los Santos dan publicidad, dan visitas, dan oyentes. Pues oye, yo también contesto, yo también estoy como usted, me pasa lo que usted, yo también le contesto, pero nadie está hablando de que usted conteste a Los Santos. La gente está hablando de las broncas que tiene entre Gallardón y Los Santos. De eso sí se habla. La gente habla de lo que dice Los Santos de Gallardón, pero no lo que dice de Los Santos de del Olmo, porque no dice nada. El caso es que en 2008 llega al juicio y es muy curioso porque ha dicho el señor Jiménez Los Santos en la entrevista al señor Quintero, él es el jefe de la banda, eso Gallardón, para derribar al señor Rajoy de la presidencia del Partido Popular. Es muy curioso que diga eso porque en el 2008 quien va a hacer campaña para que echen a Rajoy como presidente del Partido Popular va a ser don Federico Jiménez Los Santos. Y quien es entonces sale a apoyar al señor Rajoy es el señor Gallardón. Frente a quien no dice nada, pero precisamente por no decir nada, parece que está detrás de esa campaña, que es doña Esperanza Aguirre, que dirá, no, yo no tengo nada que ver. Digo, bueno, pues conseguiste que todo el mundo lo pensara. Es lo que pasa, porque si sales tú dices, yo apoyo a mi presidente, el señor Rajoy, queda claro. Si no dices nada, y ven que tu amigo mediático está diciendo, tiene que irse, pues entenderás que muchos sean tan mal pensados de pensar que a lo mejor no te disgusta lo que está pasando. Bueno, antes de que lleguemos a ese momento, tertulia del 11 de marzo de 2008, sale el tema del juicio al señor del señor Gallardón contra el señor Los Santos. Y dice en antena el señor Jiménez Los Santos, no tengo ningún miedo a ese juicio porque le voy a desnudar. Literalmente lo que estoy diciendo, le voy a desnudar en el juicio. Vendrán mis testigos. Son todos del PP. Con él, ninguno. Era verdad. El señor Gallardón no presentaba ningún testigo y el señor Jiménez Los Santos presentó como testigo ese juicio a don Ángel Acebes, a don Eduardo Zaplana, a doña Esperanza Aguirre y al que entonces era vicepresidente de doña Esperanza Aguirre, que era don Ignacio González. Según Libertad Digital, después de aquel día en el que el señor Gallardón había dicho que había que obviar al 11M, habían hecho todos declaraciones a Libertad Digital o al Mundo diciendo que cómo se va a obviar el 11M con lo importante que es. Don Ignacio González, la política del PP es que se investigue hasta el fondo el 11M, que no quede ninguna duda, tal. Con lo cual entiendo que el señor Jiménez Los Santos pretendía que en ese juicio se demostrara que él no había hecho más que reflejar la opinión del Partido Popular. De todos modos, no acabo de entender esa estrategia de defensa. La abogada se llama doña Cristina Peña diciendo, porque digo que el señor Gallardón considera que es una injuria, que también es muy discutible, que digas que le dan igual los muertos del 11M. Era básicamente eso el centro de la campaña, ¿no? Considerar si es una injuria o no decir que a alguien le dan igual los muertos de un atentado terrorista. Si yo digo a señor Vicente Real, seguro que le dan igual, yo qué sé, los muertos del atentado de las Ramblas. Si eso, tú tienes derecho a injuriarme, o yo decir, oye, es mi opinión y respeta mi opinión. Es un debate jurídico que le tenía que preguntar al señor Jaime Pérez Sevilla, pero te pregunto una opinión sobre esto. Hombre, es que realmente yo creo que se puede, hoy en día creo que se puede calificar como injuria, realmente, porque se entiende que si no estás condenando un ataque terrorista o un atentado o algo así, pues bueno, es que de alguna manera puedes estar apoyándolo. Quiero decir, los atentados terroristas yo creo que no hay, puede haber actitudes tibias con ellos. Entonces, que a un político le estés diciendo que es que la frase era más gorda, era como que pisa... Pasar por encima de los muertos. Es que juega el triple salto mortal de decir que si tú dices que no quieres, como político, liderar el discurso en torno a que hay que saber toda la verdad del 11M, eso automáticamente quiere decir que te dan igual los muertos del 11M. Es tanto como si... A mí esa frase me parece una injuria. A mí me lo parece. Es lo que le parecía al señor Gallardón, eso no cabe duda. Entonces, en el juicio, de hecho en el juicio, estuvieron cara. Creo que es lo más grave, lo más injurioso y lo más ofensivo
que en toda mi vida política, que es muy larga, y en mi vida personal se ha dicho contra mí. Y es no solamente rigurosamente falso, sino gravemente injurioso que se pueda decir que yo quería que se hubiesen impunes los autores de 192 asesinos como consecuencia de esas declaraciones. Dijo que era un lacayo de la oposición, también que no miente más porque no tiene tiempo. La radio, la información y la opinión no se pueden separar. Dijo, tú eres un estorbo, tú eres una calamidad, tú no eres un alcalde, tú eres un obstáculo para averiguar el 11M. Cada palabra y cada frase fuera de contexto y del día pues se pueden interpretar de una manera o de otra en cuanto a la intención. La intención fundamental de buscar justicia para las víctimas del 11. ¿Recuerda que ha repetido alguna vez que al señor Ruiz Gallardón no le importaban las víctimas del 11M? Tengo la convicción moral, como todos los medios, de que el señor Gallardón lo que quería es que pues no se investigara o se investigara lo justo. ¿Te parece su argumentación de la defensa? Pues que creo que el objetivo de Los Santos con esos insultos o esas faltas de respeto no es para que se descubra todo lo del 11M, es precisamente hundir más a su gran enemigo que es Gallardón, en este caso. Pero que lo pinte como no, yo toda esa actitud tan vehemente que tengo es porque se sepa la verdad y que se haga justicia. No, hombre, yo particularmente creo que no, que es una persona a la que ves que le puedes tener en el disparadero, dispararle, sin más. Se te ha puesto a huevo y estás aprovechando para acabar con él. Fueron como testigos don Pedro J. Ramírez, que salió lógicamente a favor de Jiménez Los Santos, diciendo que era el derecho a la libertad de expresión, una opinión que yo comprendo, lo que quería decir, pero aquí viene lo importante, vinieron los políticos. ¿Qué crees que hicieron? Hombre, si van como testigos de Los Santos, a mí me parece un error, partir el partido ya de una forma pública. Pero si están a favor de Los Santos en este caso o... La clave es que iba a poder más si el supuesto cariño que pudieran tener al señor Jiménez Los Santos o el carnet. Más que el carnet es tu equipo. Quiero decir, o sea, es tirarte piedras sobre tu propio tejado, honestamente. Para mí esto no es el carnet, es que para mí es un compañero. Las acciones del señor Ruiz Gallardón estaban en contra de la postura política del Partido Nacional. Decir que hay que mirar al futuro, no. Yo creo. No, esencialmente no. No sé si en algún matiz. Ten en cuenta que son conversaciones que tuvimos en varias ocasiones, pero esencialmente no estábamos de acuerdo. ¿Usted conoce las declaraciones que hizo el señor Ruiz Gallardón en el foro de ABC? Pues no la recuerdo exactamente. Creo que dijo algo así como que había que mirar al futuro. No la recuerdo, además, es que no asistí a ese foro. En ese foro lo que propone es lo que hemos dicho antes, que lo que había que hacer es mirar hacia el futuro. No sé en este momento a qué se refiere. No, traicionado en absoluto. Yo creo que los políticos nunca se han caracterizado por su heroísmo. Y ahora el uno no dijo nada y los otros no oyeron nada. Esto ha sido un ejercicio de manipulación y de cara dura total. Vamos a ver. Yo sí que creo que los políticos han actuado correctamente. Ante Gallardón sí, pero ante Los Santos que les planteaba como testigos, les ¿Así que esa propuesta? Claro. O sea, si él les propone como testigos y ellos van, evidentemente aquí hay una traición por parte de ellos. Entonces, ante Gallardón han actuado como tenían que actuar, pero no vayáis de testigos de Los Santos y de testigos de Gallardón, en este caso. No sé. Gallardón no propuso ningún testigo, propuso testigos el señor Jiménez Santos. Había presumido en antena de haber dicho, todos mis testigos son del Partido Popular, como yo represento más la opinión del Partido Popular que tú. Y se encontró con que los testigos del Partido Popular decían, no, yo no me acuerdo. ¿Qué dije? ¿Dije algo? ¿No? Bueno, mira al futuro, dijo que había que mirar al futuro, si estoy de acuerdo más o menos yo con él. Con lo cual, el señor Santos salió aquel día, aparte con una condena, con la sorpresa de decir, me han dejado tirado. Luego rehizo su relación con doña Esperanza Aguirre, pero gracia no le pudo hacer. Yo le voy a formular una pregunta de la siguiente manera. Teniendo en cuenta las críticas diarias que recibe usted desde la COPE, emisora propiedad de la Conferencia Episcopal, y que incluso usted ha llevado a los tribunales, ¿cree usted que en el supuesto de presentar
su candidatura a la presidencia del PP contaría con los apoyos suficientes, teniendo en cuenta el peso de la Iglesia católica en el PP y en sus votantes? Gracias, Sabino. Gracias. Le contesto, Sabino. Primero, yo creo que es de justicia diferenciar lo que es la COPE, que es una pluralidad de profesionales, de lo que es una persona que, en este caso concreto, habló usted de críticas. Yo cuando me hacen una crítica no solamente la escucho, sino que la atiendo y además procuro enmendar y corregir todo aquello que en la crítica pienso yo que, teniendo de razonable, debe de modificar mi acción política. Pero no estamos hablando de eso. Aquí no estamos hablando de crítica política, estamos hablando de lo que los tribunales de justicia han calificado como un delito. No tienen importancia para el que no, pero no le... Mi pregunta es muy sencilla. Para usted, ¿qué es más duro? ¿Soñar con Esperanza Aguirre o levantarse escuchando a Jiménez de los Santos? Gracias. Pues tengo que decirle con toda sinceridad que no tengo ninguna de las dos experiencias, pero en todo caso estoy convencido que soñar con Esperanza Aguirre sería un sueño agradable. Y lo otro, sería un sueño agradable. Y lo otro, como no lo hago, pues no puedo opinar. Sale bien. Este programa, yo siempre pensaba si se escribían las preguntas, los del público, ellos mismos eran tan ocurrentes. O sea, el de José Luis Carlos Rovira era... Las preguntas estaban preparadas. No digo que la gente no sugiera algo, pero que el programa sabía muy bien qué iba a preguntar antes de preguntarlo, sí. El invitado a lo mejor no, pero la edición del programa sí sabía perfectamente porque el orden y todo estaba muy, muy pautado. Dame un balance de esta bronca que hemos visto entre Gallardón y el señor Jiménez de los Santos para cerrar la cuestión. Es volver a reiterar lo que hemos comentado. Los Santos jamás pudo asumir que un político del PP no le diera toda la parte del pastel y se lo dividiera con otros medios de comunicación, en este caso más tendentes hacia la izquierda. Y eso fue lo que realmente acabó, el no aceptar eso, con la humillación final pública en aquel juicio. Seamos justos en el relato, hay que decir que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo anuló la sentencia, por lo cual el señor Los Santos no tuvo que indemnizar al señor Gallardón. O sea, le habían condenado, imagínate, a pagar lo que sea 180.000 euros, una cantidad importante, no recuerdo cuál era, y Estrasburgo compró la doctrina de que, aunque sea mal gusto, tú puedes decir que a alguien le dan igual los muertos de un atentado y tiene que entenderse como libertad de expresión. No así la justicia aquí, o sea, la justicia aquí sí considero que era injuria, pero Estrasburgo considero que no lo era, y por eso no hubo que pagar. Creo que Los Santos hubiera preferido pagar 180.000 euros y que Acebes, Zaplana y Esperanza Aguirre hubieran testificado a su favor que lo que realmente pasó. Porque además Tomás Moro es el patrono de los políticos y patronado nos hace falta muchísimo. El amparo del patrón nos hace muchísima falta. Bueno. Es exactamente este. Yo lo agradezco mucho en nombre de todos los compañeros. Sí quiero decir que ninguno de nosotros quiere terminar como terminó Tomás Moro.